¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, mañana se celebra en la Plaza de Nuestra Señora del Rosario a las 9 de la noche de los finaos. Está con nosotros Germán Montelongo, que es miembro de la Asociación Folclórica Maxorata. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, gracias. Bien, ¿estás algo nervioso? No, tranquilo. Tranquilo, pero Sí. si ya es mañana. Bueno, pero siempre las cositas, cuando se hacen con tiempo y con ganas, salen bien, o sea que... Oye, siempre la agrupación folclórica Maxorata apostando por nuestras tradiciones, nuestra cultura, para que no se pierda, ¿no? Siempre batallando con eso. Sí, intentamos dentro de nuestras posibilidades, pues, dar a conocer a la gente y al público en general, pues, tradiciones, en este caso, tradiciones que ya están bastante olvidadas en el acervo de la gente, ¿no? Hace muchísimos años que no se hace este tipo de acciones aquí en la isla de Fuerteventura y un poco pues dará al público pues a recordar esos actos que antiguamente se hacían en la isla de Fuerteventura. Y hace muchos años que no se realiza nada de esto, de la noche de los finaos. Nosotros no tenemos constancia así de que se haya hecho hace muchos años. Hemos hablado con personas mayores y mucha gente no lo recuerda, o sea que se ve que hace muchos años que se quedó en el olvido un poco y cuando has hablado con gente mayor, ¿qué te dicen sobre esto? Hay mucha gente que recuerda sobre todo pues la tradición de la noche anterior del Día de los Difuntos, en cuanto a que se reunía la familia. Se contaban historias y anécdotas de la gente que ya no estaba entre nosotros, los fallecidos de la familia, y un poco era eso, esa tradición de hablar de los muertos, un recuerdo de los muertos, y después se celebraba un poquito al día siguiente, pues un poco de la celebración salía a la calle y se disfrutaba de otra manera, un poco más alegre. Ajá. Es como un homenaje a nuestros muertos. Exacto, es un homenaje y un recuerdo hacia los antepasados. Bueno, ¿en qué va a consistir esto? Repito, será mañana en la Plaza de Nuestra Señora del Rosario a las 9 de la noche. ¿En qué va a consistir todo este evento y hasta cuándo va a estar ese homenaje, esa noche de los finaos, que cómo se llama? Va a ser un espectáculo que va a ir precedido de un pasacalles que vamos a iniciar en la plaza de la antigua Universidad Popular, que haremos un recorrido como hacían los ranchos de ánimas antiguamente, que iban casa por casa, pues pidiendo finaos, que consistía en tocar en las casas, en cada una de las casas, y se pedía o bien dinero o se les daba productos alimenticios. Entonces, yo te preguntaba antes fuera de antena, no lo estoy empezando a cortar, por si están diciendo por ahí, fuera de antena te preguntaba, que se hacía una pregunta en concreto que decía... ¿se canta o se reza o aquí hay finaos? Sí, aquí hay finaos. Es que no lo encuentro, pero si no tengo tampoco tantas cosas escritas, por favor. ¿Tienen santo? También, sí. Esa era la pregunta. Sí, ¿Tienen exacto, santo? y tocaban en la casa, si estaban de duelo en este caso, pues no se les tocaba, y si se permitía el tocar dentro de esa casa, pues se les hacía se le cantaban un par de canciones y a su vez pues el dueño del hogar pues le daba unas perrillas o se le daba alimento, y con esas perras después al final pues se hacía una cosa que si quieres después te explico. Sí, claro, si estaban de duelo no se puede respetarlo, por supuesto. Bueno, continuamos. Pues eso, continuaremos con ese pasacalles y luego terminaríamos en la plaza de la iglesia propiamente dicha, y pues haremos una recreación de lo que antiguamente se hacía esa noche de finaos, en cuanto a pues eso, lo que te contaba antes. El contar historias de esos antepasados, explicar un poquito la situación de por qué se hacía eso y en qué situación se hacía. Estamos viendo unas imágenes que me van a perdonar la palabra que voy a utilizar, pero a cojonas, ya que voy a ver una persona mayor ahí, sí. Pues, leyendo algo como historias, ¿no? Supongo. Sí, y básicamente, eso da miedito. Ese es un vídeo que hicimos de promoción del acto, en el cual pues se puede ver un poquito lo que se hacía antiguamente. Ahí está pues una señora mayor invitando a sus allegados, a sus familiares a ir a su hogar, y en él pues se explican eso, las historias en este caso de su antiguo marido que falleció, y están pues haciendo batallitas de ese marido, y luego se hacen unos rezos en honor al alma de esa persona. Y bueno, pues al final pues cada uno para su casa. Y pasaban cosas, ¿no? Me imagino cuando
ya estamos ya en historias de estas de gente mayor, ¿no? Pero cuando se cuentan historias y demás, se enciende velas, se encienden velas, se reza después por el alma. Sí. ¿No ocurría alrededor cosas extrañas? ¿Movimientos? No, no tanto como extraña, no creo, no. Eso es de otras latitudes. ¿Sí? No. ¿Tú crees? Pero no, hombre, sí eso, se intentaba recordar a los antepasados, se le ponía en el recuerdo actual de esa persona y bueno, pues se brindaba y se convidaba en honor a esa persona. Sí, porque yo he estado investigando y se comen castañas asadas, higos pasados, qué rico, las manzanas asadas, almendras, pero luego anís y romiel, o sea que se cogían una que no vea tremenda, ¿no? Claro, claro, no todo tiene que ser comida, también hay que beber un poquito para ir animando ¿no? Esa noche, ¿no? Se supone que se venía después de trabajar en el campo, entonces era un poco de distensión dentro del hogar y aparte de recordar a sus muertos, pues pasarlo bien también. Claro. Entonces, bueno, empezará a las 9 de la noche, insisto, en la Plaza de Nuestra Señora del Rosario, pero ¿a qué hora se estima que termine aproximadamente? El acto será no más de hora y media, más o menos, sobre las 10:30 o así ya estaremos terminados. Va a ser una cosita bastante sencillita, pero que yo creo que va a quedar muy bien y va a traer bastantes recuerdos, sobre todo a la gente muy mayor de la isla, que recordarán cositas que seguramente de pequeños hacían. Sí. El día 1, ¿qué se hacía antiguamente? El día 1 pues se iba a los cementerios, ¿no? Se preparaba una comitiva de familiar, se iba a los cementerios y pues lo típico, se limpiaban las tumbas, se rezaba por las almas en ese día, se enramaban las cruces, se les daban sus ramos de flores en ese sitio. Y bueno, pues un poco eso, la vida se hacía dentro de ese cementerio y luego ya cuando llegaban a casa pues se seguía con la fiesta. Bien, los ranchos de ánima, ¿qué diferencia hay entre los ranchos de ánima y los de Pascua? Sí, bueno, realmente los ranchos de ánima y los ranchos de Pascua es lo mismo, o se inician prácticamente con lo mismo. Lo que pasa es que los ranchos de Pascua son vinculados a la Navidad y los ranchos de ánimas empiezan en esta noche, se supone que empezaban a actuar en esta noche y seguían a lo largo de los meses hasta las fiestas de la Candelaria, que se supone que la Candelaria es la fiesta de la luz. Entonces se iniciaba ese rancho de ánimas y iban cambiando, empezaban ranchos de ánimas y luego seguían en Pascua y volvían otra vez a ranchos de ánimas hasta el mes de febrero, que es cuando se celebra la Candelaria, el 2 de febrero. Pero mira, sigo viendo el vídeo y no sé si es por el entorno de la oscuridad y demás. Mira, ahí se está viendo ahí se ve el detalle, anís, por ejemplo, ¿no? Exacto, ahí pues... ¿El anís se ve en un plato las castañas? Son higos pasados. En este caso son higos pasados. Ella primero se lo tomó y ahora va a repartir, no, espérate. De escondida. Sí, ella de escondidas, pues es una de las más jóvenes en este caso, de la que está haciendo el teatrillo, ahí Noemi, que es la presidenta del grupo. Sí. Pues está un poco eso, haciendo un poco el guiño ese de que no solo se recordaba a los fallecidos, sino también era una celebración familiar entre ellos. Claro, y todo oscuro, claro, porque era de noche. Claro, exacto. Se supone que en esas épocas, pues, la luz como tenemos actualmente no había, entonces todo se encendía con velas. Y se supone que cada vela era recuerdo de una persona fallecida. Ah, cada vela. Sí, en teoría lo que hay por ahí escrito se supone que sí, que se encendía una vela en recuerdo a cada uno de las personas que estaban fallecidas de la familia, del grupo familiar. La gente joven y no tan joven no sabemos bien la historia, ¿no? No, desgraciadamente se ha perdido bastante. Actualmente tenemos otras celebraciones que vienen de otras latitudes y ese es el recuerdo que está actualmente, el tema Halloween. Pero nosotros teníamos esa tradición aquí a nivel Canarias, era muy común. En algunos sitios se ha perdido, en otros se ha intentado mantener. En Gran Canaria, por ejemplo, se ve mucho. Y aquí estuvo también tuvo ese apogeo, pero pues no sabemos por qué, pues se ha ido perdiendo con el tiempo. Hay mucha gente que critica precisamente esa palabra que acabas de decir, de esa época, ¿no? O esa tradición que viene de fuera, la de Halloween, ¿no? Hay gente que le envenena eso de, pero si vivimos en Canarias, la noche de los finados es el Halloween nuestro, ¿no? Y hay gente que eso le sienta mal el por qué se celebra aquí más Halloween y hemos perdido esa tradición, ¿no?
lo de la noche de los finados. Hombre, tiene su razón. Sí, se puede entender porque aquí la verdad que vivimos mucha gente de diferentes lugares, entonces es normal, la globalización, la televisión pues también influye bastante, entonces la televisión, las series, las películas, se ve mucho ese tipo de acciones y un poco dejas en el olvido lo que se hacía antiguamente. Bueno, pero críticas pueden haber, pero siempre se puede buscar. Afortunadamente hay escritos, hay historias, hay libros en los que se refleja eso y no queda en el olvido, se puede volver a recrear sin ningún tipo de problemas, como vamos a hacer nosotros. ¿Por qué la agrupación folclórica Maxorata decide hacer mañana a las 9 de la noche en la plaza de Nuestra Señora del Rosario la noche de los finados? ¿Vieron la necesidad de es un poco, eso, ¿no? Sí, nosotros nos estamos vinculando bastante a hacer tradiciones olvidadas o a rescatar siempre, ¿no? Tradiciones, entonces era un poco el hacer ver a la gente que eso existe, que ha existido y que bueno, que no se tiene que olvidar, que son tradiciones ancestrales de nuestros mayores y hay que volverlas a poner en la actualidad, un poco, si no seguirlas, porque la gente ha cambiado mucho las ideas, pero sí que sepan que existió eso, que se hacía eso y un poco pues para que vean las diferenciaciones que hay entre unas fiestas y otras. Esto se hacía antiguamente en las zonas rurales, ¿no? En las capitales no... Aquí en Fuerteventura sí, lo que hemos visto descrito sí se veía más en los pueblos. De hecho los ranchos de ánimas casi todos están vinculados a los pueblos. Existe el de Tiscamanita todavía actualmente, en La Oliva, en Betancuria, en Tetira, habían en los pueblitos así, porque era como más, no sé por qué exactamente, pero no sé si era porque era más familiar, entonces se incluía un poquito mejor. En Puerto la verdad que no sabemos si hubo o no hubo este tipo de tradiciones, pero en los pueblos sí hay bastantes cosas escritas y se veía eso en los pueblos. La anciana del pueblo era la que contaba la historia. Sí, normalmente al principio se hacía todo un grupo familiar, o sea, pues a mí me da un miedo terrorífico. En el hogar, sí, pero bueno, no era tampoco tan Uy, si de miedo, sino, no voy. Por ejemplo, contaban anécdotas de un padre fallecido o de un abuelo fallecido y contaban pues cuando mi abuelo de chico pero de risa, iba tal. ¿No? Era de todo, no solo de miedos de terror, no es contar historias de terror, sino contaban anécdotas, pues cuando iba a pescar o cuando iba al campo, un poco ese tipo de cosas, sí, se ponían anécdotas diarias del día a día de esa persona para tener el recuerdo, o recuerdas cuando mi abuelo hacía tal cosa, era un poco eso, el poner en ese día, pues recordar esas ¿Y antiguamente anécdotas. También iban los niños o los niños no dejaban, Sí. Vamos, que no los dejaban estar allí presentes? No, era una fiesta familiar, entonces se unía todo el núcleo familiar y se le contaban a esos niños que a lo mejor no conocieron a ese antepasado, claro, el hacerles recordar esas historias de sus abuelos. Luego en las fiestas del día siguiente, por las tardes, cuando los ranchos de ánimas salían y eso ya supongo yo que no... Los niños estarían en casa, pero... Bien, ¿y los ranchos de ánimas a quiénes les cantan? Como que... Se solía cantar canciones al muerto, se les hacían coplas directamente a ese fallecido. ¿Sí? Sí. ¿Y tú recuerdas alguna historia? A ver... No vamos a contar porque si no... ¿Qué? Damos a entender lo que se vamos a hacer mañana, pero no, bueno... mañana no, alguna historia tuya, a lo mejor de que has oído por ahí y que te ha calado, que has dicho, esta no se me va a olvidar nunca en la vida. No, realmente no... ¿Nada? Sí, no. Sí, yo le preguntaba a mi abuela y cosas y demás, porque mi abuela sí tiene una edad y se acuerda de cómo se hacían esas cosas. ¿Qué edad tiene tu abuela? 90. 90 años. Sí. ¿Y cómo se llama? Mercedes. Mercedes, bueno, un saludo desde aquí, Mercedes. Pues eso sí, ella sí me cuenta de que eso se hablaba de sus abuelos, de su padre, de la vida en el campo, de historias a lo mejor con un burro que le pasó, con un camello, cositas así que contaban más bien de la vida cotidiana, que es lo que vivían realmente ellos. Sí, cuando una señora de 90 años le pregunta a uno de la crisis o fíjate tú que nos falta hoy en día tal cosa, y ellos se ríen, vamos. Sí, es así, porque ellos pasaban trabajos increíbles. Mi abuela vivía, por ejemplo, en Guijey. Sí.
y trabajaba en Puerto, iba todos los días caminando, o sea que... ¿Caminando? Sí, y igual que ibas venías, o sea que era una vida bastante dura. No, y con unas alpargatas y me imagino, y Sí. ella si me está viendo ahora mismo dirá, ¿alpargatas? Sí, si tú Oye. supieras lo que yo me Sí. ponía en mis piernas, Sí, era bastante... embarazadas, Sí. se te iban caminando, ahí incluso yo sé que algunas daban a luz por el mismo camino. Ujú. Y eran trabajos de sol a sol en el campo, y la verdad que era una vida complicada y difícil. Sí. Bueno, hay algo más, que esto del mayordomo era el encargado de preguntar en cada casa, ¿se canta o se reza? ¿Qué mayordomo? ¿Esto qué es? Explícamelo. El mayordomo es como si fuera actualmente un director del cuerpo de toque, o sea, el director del rancho de ánimas. Bien. Era un poco el que mandaba, el mandador del grupo, el que mandaba las entradas, las salidas, y el que decía, pues aquí se puede tocar, aquí no se puede tocar, Ajá. aquí hay un muerto, no podemos, hay que respetar. Y un poco es el director, vamos a decirlo así, el director del grupo. Perfecto. Pues yo como siempre digo, ¿hay algo que se me ha quedado atrás? ¿Que quieras resaltar? Porque ahora nos vamos a la invitación, ¿eh? Yo ¿Hay creo algo está que tú casi veas todo- importante decir y que no te he preguntado de la Noche de los Finaos? No, casi ¿O de todo. la asociación, de la agrupación folclórica Maxorata? Nada, Germán, ya te quieres ir Yo creo, corriendo. no. Yo puedo estar aquí todo el tiempo que tú quieras, pero... Bueno, no pues se ahí me tienes la ocurre nada. cámara, venga, invita a la gente a ir esta Vale, noche. A ver. pues les esperamos el martes en la Plaza Nuestra Señora del Rosario, que puedan ver este espectáculo que vamos a realizar a partir de las 9 de la noche, precedido de un pasacalles que vamos a hacer. También tengo que decir que vamos a estar acompañados de dos agrupaciones del municipio, que son La Charca y La Pioná, que también nos van a acompañar. Y nada, les esperamos allí a las 9 de la noche. Y a llevar a los niños para Sí, que vean, sepan de exacto, nuestra que historia. lleven a la familia. Va a ser un acto que es bastante familiar, no van a ver nada raro ni nada que asuste, la verdad. Y nada, les esperamos allí. Se me olvidaba decirte también lo de, que no lo hemos hablado, lo de las perritas del cura. Ay, es verdad, espera, que creo que tenemos tiempo. Es verdad que yo decía, digo, pero bueno, y el cura, con todo mi respeto, no tenía su sueldo, y Sí, claro, sí que lo tenía. El mayordomo también se encargaba de pedir Pero explica eso, a ver. Sí, en cada casa que se iba a tocar esa noche, cuando se les pedía si se podía tocar o no, una vez que se tocaba, el dueño del hogar tenía que dar algo a cambio, en teoría. Normalmente se daba o dinero o algún tipo de producto, garbanzos, millo, lo que fuera. Luego al final se llegaba a la iglesia, se tocaba se tocaba un poco de canciones, se hacía una procesión y al final todo lo que se había recaudado a lo largo de las casas se le entregaba al párroco en este caso, para que con el dinero hiciera misa en honor a esos difuntos. Le iba a hacer de todas formas. En teoría debería hacerlo, pero bueno, se Te llevaba pregunto, no un sé. poquito más, sí. ¿Y luego qué se hacía con el dinero? El dinero se supone que era para sufragar los gastos que llevaba esas misas que se tenían que dar a esos muertos. Vale. Yo no... Bueno, vale, perfecto. Bueno, pues yo creo que está todo dicho, Sí, Germán. yo creo que sí. Nos vemos mañana por la noche en Nos la vemos mañana. plaza de Nuestra Señora del Rosario a las 9. ¿Te Sí, parece? correcto. Venga, Ahí vamos nos allá. vemos. Con toda la familia, insisto. Claro, que no pasa nada. Y lo de, oye, hoy acabaríamos el programa quitando todas las luces, a ver si alguien va rápido y hace paz, claro, y entramos en lo de la Noche de los Finaos. Señores, sean felices. Gracias, Germán. A ti. Hasta mañana. Chao.